Tiene la palabra el diputado Sergio Rojas. Muchas gracias, señora presidenta. Como usted decía, para el bloque del Partido Socialista, esta no es una sesión más, sino que hoy desde esta Cámara nos detenemos a mirar de frente una de las páginas más oscuras que tuvo nuestra historia como país. Pero este año, también como lo anticipaba usted, no es un año más. El martes, el 24 de marzo, se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y 50 años que no es solo una fecha, sino que son vidas truncadas, son familias atravesadas por la ausencia, son identidades que todavía se siguen buscando. Son heridas que no desaparecen, pero que como sociedad decidimos transformar en memoria, decidimos transformar en verdad y decidimos transformar en justicia. Y también son una responsabilidad de no relativizar lo que nos pasó, de no banalizar el horror, de sostener una memoria que no sea un acto vacío, sino una base firme para el presente y para el futuro. Porque la memoria no es un ritual automático, no es un museo. La memoria, cuando es verdadera, es una herramienta para entender dónde estamos parados hoy y para decidir también hacia dónde estamos dispuestos y qué estamos dispuestos a defender como sociedad. Y hoy nos toca hacerlo en un contexto donde uno puede escuchar varios discursos que intentan relativizarlo, lamentablemente, ¿no? Donde se habla de excesos, donde se habla de equivalencias, donde se habla de sembrar dudas sobre nuestra historia. Frente a eso hay que decirlo claro, hay que ser bien claro. En Argentina hubo terrorismo de Estado. Y no hay margen para otras interpretaciones, para interpretaciones ambiguas. No fue una guerra, no fue un enfrentamiento entre iguales. Fue un plan sistemático desde el Estado para secuestrar, torturar, desaparecer personas, para apropiarse de bebés y ejercer la violencia extrema como una forma de disciplinamiento social. No estamos discutiendo números, estamos hablando de violaciones de derechos humanos. En su forma más brutal se llevaron adelante estas violaciones. En centros de detenciones clandestinos, de personas que fueron arrojadas al mar, de identidades que fueron robadas. Estamos hablando de un Estado que utilizó todo su poder para sembrar el terror ante su propio pueblo. Y frente a eso, no hay grises posibles. Negar o minimizar el terrorismo de Estado no es una opinión más. Es poner en riesgo aquellos consensos básicos que sostienen nuestra democracia. Y esos consensos en Argentina costaron demasiado como para volver a discutirlos en el presente. Ahora bien, quedarnos solamente con la denuncia sería insuficiente, porque en esa misma historia hay enseñanzas que vale la pena rescatar. Una sociedad que resistió, incluso en las peores condiciones, hubo abuelas, hubo madres que buscaron y siguen buscando, hubo organismos de derechos humanos que sostuvieron la verdad cuando el poder la negaba. Y hubo una democracia que con avances y retrocesos tomó una decisión fundamental: juzgar a los responsables. Eso no es menor y marca una diferencia. La democracia argentina, con todas sus deudas, fue capaz de enfrentar su pasado. Y eso es lo que le da sentido a la memoria. Y en Santa Fe, esto no es abstracto. En nuestra provincia funcionaron más de 20 centros clandestinos de detención, se llevaron y se llevan adelante más de 30 juicios por la verdad. Por ellos pasaron cientos de santafesinos y santafesinas. Muchos todavía de los que pasaron por estos centros de detención siguen desaparecidos. Aquí hubo persecución, hubo secuestro, hubo tortura, pero también hubo memoria y hubo justicia. Se llevaron adelante estos juicios por delito de lesa humanidad, se dictaron condenas y se reconstruyeron muchas historias que habían sido silenciadas en nuestra provincia. Eso también demuestra algo concreto.
La memoria no es solo recordar, también es actuar. Por eso cuando hablamos desde Santa Fe, hablamos de lo que pasó en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras instituciones santafesinas. No hablamos de un relato lejano, hablamos de nuestra propia historia. Y también hablamos de una provincia que ha sabido sostener una tradición de defensa de los derechos humanos. Y eso implica también una responsabilidad. Y hay cosas que no se negocian. La verdad sobre lo que pasó es una de ellas. Ahora bien, también hay que decirlo que forma parte de esta mirada honesta, que la democracia es, con todas sus imperfecciones, el mejor sistema que tenemos para convivir, para resolver conflictos y para transformar la realidad sin violencia. No hay atajos para esto. Por fuera de la democracia, que nos conduzcan a algo mejor. Y la democracia también exige resultados. Cuando no se logra dar respuesta, cuando hay amplios sectores que sienten frustración o abandono o se sienten débiles, y cuando se debilita, aparecen aquellos discursos que, como decía al principio, se relativizan, tratan de relativizar esto y simplifican, que retroceden. Por eso defender la memoria implica asumir un compromiso hacia adelante. No alcanza con recordar lo que nos pasó. Hay que construir una democracia que funcione mejor de lo que está funcionando hoy. Una democracia que garantice libertades y que también nos dé garantía de condiciones de vida digna. Y en ese sentido es válido hacerse una pregunta. Me hago una pregunta. El modelo que la dictadura intentó imponer por la fuerza, de concentración económica, de desigualdades, de debilitamiento del Estado, esto de la ausencia del Estado, eso fracasó. Y hoy resulta que aparecen propuestas que retoman esa lógica, que por vías democráticas intentan instalar nuevamente ese modelo. ¿Y ustedes cómo creen que puede resultar esto? No es desde el miedo, es desde la memoria. Porque la memoria, y lo que busco acá no es tratar de paralizar a través del miedo. La memoria advierte, la memoria marca límites y la memoria también nos abre caminos. Por eso, sostener la memoria después de 50 años no es repetir, es tener claridad, es no retroceder, es defender los límites que como sociedad nos costó tanto construir. Y también una forma de construir esperanza, no una esperanza ingenua, una esperanza apoyada en lo que fuimos capaces de hacer como sociedad, de haber atravesado el horror, de haber construido memoria, de haber sostenido la verdad y de haber llevado adelante la justicia. Y termino con esto, señora presidenta. Si dentro de unos años en esta provincia se puede vivir con más igualdad, con más libertad, con más democracia, entonces la memoria habrá cumplido su tarea. Porque recordar no es quedarse solamente en el pasado, es sostener todos los días una decisión colectiva. Que el horror no se repite, que la violencia desde el Estado no se justifica jamás, nunca, y que la democracia, con todas sus deudas, es el único camino posible para construir un país más justo. Ese es nuestro compromiso desde el Bloque Socialista y también la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Chiqui Rojas.